Yo soy Gloria Anguieta, soy parte de la organización de Londres 38 y me pidieron compañeros que hiciera un saludo, les diera la bienvenida. No voy a discursar nada, solo agradecer la presencia y también manifestar nuestra satisfacción, nuestro contento de poder tener a todos ustedes y de poder presentar este libro, que resulta un esfuerzo muy coincidente con todos los esfuerzos que realizamos desde Londres 38 de poder hacer presente parte de ese pasado, muchas veces olvidado, oculto, no siempre elaborado, y sobre todo conectar ese pasado con el presente, con lo que estamos viviendo ahora, con las luchas actuales y también con los desafíos de este presente. Respecto de eso voy a pasar un aviso. Nosotros sacamos hace 3 días una declaración a propósito de la agenda legislativa represiva que expresa el consenso de la clase dominante del gobierno y de sectores incluso de la derecha, que creemos que es muy importante poner atención a lo que está pasando, que significa un retroceso, un esfuerzo de intento de restauración del orden incluso anterior, o sea, a 50 años, volver a formas que conectan justamente con esos 50 años. Y nada, quiero compartirlo con ustedes, estar impresas varias declaraciones, alguna papelería de Londres 38, cuando se vayan, nos gustaría mucho que la recogieran, la leyeran, la comentaran y sobre todo que fuera parte de los esfuerzos que entre todos y con muchos otros y otras organizaciones estamos haciendo frente a ese nuevo desafío. Eso, me quedo hasta ahí. Muchas gracias. Hola. Hola, gracias a cada uno de ustedes que está aquí. Creo que es importante estar porque el rescate del pasado nos sirve si no lo proyectamos para adelante, o sea, es eso. Y estamos presentando acá un libro, no hay ninguno en la mesa. Estamos presentando acá un libro que dice su título Sin lugar para el olvido, reflexiones sobre una vida con el MIR. Este libro es un relato autobiográfico que narra las experiencias de Javier Olivares, que es el seudónimo de Jaime Álvarez Tapia, desde su infancia en la región de Coquimbo hasta nuestros días. Entre los retazos de su historia familiar, el autor da cuenta de su militancia en el movimiento de izquierda revolucionaria MIR, desde su ingreso en 1969 hasta la desintegración de la organización a mediados de los 80. Pero sobre todo, el énfasis del relato y las reflexiones del autor están centradas en el periodo que va desde 1975 hasta 1983. Aquí se narran en primera persona las vicisitudes y luchas de un puñado de militantes que permanecieron en Chile luchando contra la dictadura y reorganizando el MIR después del desastre de Mayoco en octubre de 1975, que significó la destrucción casi total de la organización. Un periodo, estos años, casi inexistente en la historiografía de la organización. Como contrapartida a la situación del MIR al interior de Chile, se exponen los pormenores y consecuencias de la Operación Retorno, donde cientos de militantes regresaron clandestinamente al país para unirse a la lucha contra la dictadura de Pinochet. El libro consta de 3 partes.
294 páginas. En estas 294 páginas, el libro está dividido en 3 partes. Un otoño en dictadura se llama uno, que es un relato crudo y detallado de la detención del autor, que había logrado sobrevivir más de 4 años en condiciones de clandestinidad, y las sesiones de tortura en manos de los agentes de la CNI en la cárcel secreta llamada Cuartel de Borgoña. Aquí se mezclan la descripción de los métodos de tortura física y psíquica, la lucha del prisionero por sobreponerse a los tormentos que buscaban quebrar sus convicciones, las reflexiones sobre los torturadores y los caminos para engañar a sus enemigos y quizás sobrevivir. La segunda parte es para presentarnos a algunos de los que fueron sus compañeros y que ofrendaron su vida en la lucha antidictatorial, pasando a engrosar las listas de los combatientes ejecutados o desaparecidos. Esta segunda parte se llama Mis compañeros. Y la última parte, que es más breve, se llama La derrota infinita. Está centrada en las causas, según la óptica del autor, de la decadencia y la desintegración del MIR en 1986. Ese es el contexto que el autor plantea sin ánimo de imponer, es su planteamiento y lo está compartiendo con cada uno de nosotros. Aquí nos acompañan diversas personas, pero voy a presentar al primero que va a hacer uso de la palabra, el compañero Oscar Orellana Figueroa, trabajador en Textil Irmas y fundador del MIR en Renca junto con Raúl Cornejo Feliciano. Ex dirigente de la Comisión Sindical del MIR hasta el 73. Miembro del Comité Central del MIR en el año 1975. Sobreviviente de Villa Grimaldi, exiliado en Bélgica, dirigente sindical en Bélgica durante 15 años de los empleados públicos de la salud. Es informático, ingeniero de sistema. Miembro del colectivo R, Memoria MIR Santiago Norponiente. Compañero Oscar. Bueno, muy buenas tardes. En realidad lo primero sería agradecer la acogida de Londres 38, que para nosotros es realmente muy importante y profundamente conmovedor, puesto que aquí llegaron, pasaron y desaparecieron muchos compañeros nuestros, principalmente de la zona norponiente de Santiago. Aquí tenemos muchos amigos de la infancia y un primo también. Y yo quisiera realmente rendir un homenaje al hombre 38 por este sitio de memoria. Realmente me emociona. En lo que respecta al libro de Jaime, somos viejos amigos. En realidad, la historia de Jaime tiene, no voy a hacer un análisis del libro, no tengo las capacidades de eso, solamente lo he leído en su totalidad, y evidentemente que hay muchas cosas que son interesantes dentro de su recorrido y dentro de toda su historia. El libro está lleno de reflexiones desde sus inicios en el MIR, en Renca, hasta la desaparición del MIR en los años 86, y continúa haciendo reflexiones muy interesantes hasta el final, hasta nuestros días. De estas reflexiones, evidentemente que hay algunas que no solamente me han llamado la atención, sino que pienso que son muy interesantes, y
humildemente quisiera yo referirme a ello. La primera es la historia misma de Jaime. Él es un trabajador textil, una persona de un hogar humilde, gente pobre, y que comienza tempranamente a trabajar a los 14 años en una fábrica textil. Rápidamente él va tomando conciencia social. Vamos a hablar un poco de sociología también, un poco política, ¿no? Y luego es dirigente sindical. Ahí ya su conciencia social se empieza a plasmar y posteriormente él toma una postura política y se integra al MIR. De este transcurso, este pedacito de su vida, yo me permito hacer una reseña social con respecto a Renca. Porque ¿qué es lo que constatamos aquí? Constatamos que una persona, por llamarlo así, de abajo, empieza a tomar conciencia y luego adhiere a una línea revolucionaria. Joven, seguramente, tal como nosotros en Renca, influenciado también por la figura de Che, la Revolución Cubana, y toma exactamente el mismo camino nuestro. O sea, cuando nosotros creamos el MIR en Renca, Raúl Cornejo, Feliciano y yo, hicimos exactamente el mismo recorrido. Nadie vino de afuera a reclutar. Nadie vino, por decirlo así, a buscarlo. Nosotros solo tomamos conciencia de algo y luego tomamos una decisión. Y esas decisiones, tal como lo plantea Jaime en su memoria, no son casualidades. Son cosas que tienen determinantes, tienen algunos factores que van a inducir a tomar esas decisiones. Está la trayectoria familiar, está el sitio social, está la realidad misma, y en fin, hay que tomar una decisión. Y con esas influencias que hay desde el sector exterior, simplemente se toma la decisión de militar en algo nuevo, en algo que no solamente llama la atención porque es una moda, sino porque hay también una intención diferente. O sea, no cualquiera era milista en el año 69, era algo nuevo, era algo que tenía que ver con el 68 en Francia, con el Che, con la Revolución Cubana, había muchas cosas. Y eso va a dar paso a una generación, que es una generación que yo considero, que quiero después explicarlo un poco, una generación privilegiada. En esas condiciones, entonces, el recorrido que tiene Jaime no tiene nada extraordinario. Hay otro aspecto que también es súper importante, es que también está la confianza, la amistad, que van a hacer que él se integre también en el sector de Renca. Es su amistad con un gran compañero nuestro. Es su amistad que también lo hace participar en reuniones de manera casi fortuita, pero que en realidad no son fortuitas las cosas en esta vida. Y en el caso nuestro es la amistad que teníamos con Feliciano. Nos criamos juntos. Somos del mismo barrio, la misma época, peleábamos juntos por el lado de Renca cuando eran puras chacras. Entonces también está ese aspecto, el aspecto de amistad, y que nos lleva, junto con lo otro, a tomar determinaciones que más adelante van a influir en toda nuestra vida. Y eso es muy importante, yo creo que en realidad marca no solamente nuestra
pequeñas experiencias de vida, sino que además a toda una generación. Ahora bien, otra reflexión que también con respecto al libro de Jaime es que toda su trayectoria empieza en Renca y transcurre toda la zona norponiente de Santiago. O sea, todo lo que fue Quinta Normal, Barranca, hoy Pudahuel, Carrascal, Quinta Normal, todo eso es la zona donde él trabaja y donde justamente una parte importante de su libro se sitúa, se trabaja ahí, él opera ahí y simplemente su experiencia tiene que ver con toda esa zona de Santiago. Ahora, muchos dijeron en más de una oportunidad y pensaron de que nosotros éramos un poco obreristas, un poco diferentes los de Renca y la zona norponiente de Santiago. Y en realidad, yo no quisiera pecar de chauvinismo, ni de regionalismo barato, pero sí teníamos cualidades que eran diferentes a los demás, diferentes a nuestros propios compañeros de la organización, del MIR. Se podría decir que estábamos muy arraigados en lo social. Hoy día eso se dirá tener calle. Lo que nosotros teníamos era una ligación estrecha con las poblaciones, las fábricas, los liceos que habían en nuestra zona. Cuando tenemos Río, el Liceo 23, Valentín Letelier, tenemos Gabriela Mistral, o sea, todos esos estudiantes también no eran estudiantes extraños a nuestra zona, eran nuestros estudiantes. Y el resto de los militantes nuestros eran gente que venía de las fábricas, de las poblaciones y luego después venían de los campamentos. Ahí también, ¿qué ocurrió? De que muchos compañeros que vinieron después del exterior de la universidad se fusionaron prácticamente con nosotros y realmente después no hubo ninguna diferencia y muchos de ellos se quedaron a vivir con nosotros. Entonces todas esas características que tenía socialmente Renca permitió hacer un desarrollo pero explosivo del MIR en esa zona. Ese desarrollo no fuimos tampoco muy capaces de poderlo conducir solos. Por eso que vino ese refuerzo del exterior de los compañeros universitarios. Ellos se quedaron a vivir con nosotros, todo se fusionó con una postura que siempre fue, por decirlo así, crítica de nuestras propias posiciones. No éramos cerrados, no éramos cuadrados, como se decía en ese tiempo. Éramos gente abierta a la discusión, abierta al debate y con una curiosidad intelectual inmensa. Porque nunca habíamos tenido eso. Por lo tanto, siempre estuvo en nuestra visión, en nuestra actividad política, el aprender cada vez mejor y cada vez con más profundidad. Esto también nos abrió las puertas a que otros sectores se unieran con nosotros. Por ejemplo, los cristianos. Los cristianos por el socialismo tuvieron también un origen tranquilo. Por ahí pasó nuestro querido compañero cura Germán. Él fue uno de los que llegó por ese lado y que fue rápidamente recibido por un compañero de enorme cariño y recuerdo, José Manuel Rosales, que es un amigo entrañable, el cura Pepe, como le llamaban, Moisés posteriormente, y que Jaime le dedica unas páginas muy cariñosas en el libro. La parroquia de Renca en ese tiempo tenía 2 curas españoles que terminaron siendo militantes del MIR. Entonces,
esa apertura, esa tolerancia que teníamos nosotros, esa misma curiosidad por aprender, nos hacía ser mucho más abiertos que los demás compañeros de nuestra propia organización. Y eso también nos permitió un desarrollo pero enorme. También tuvimos ahí mucha gente que profesionalmente se fusionaron con nosotros, como Aide Palma, por ejemplo, que era la doctora que teníamos en Renca, en el Policlínico, junto con la primera enfermera, la Pilar, y que hicieron un trabajo extraordinario en los pobladores. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que, por una parte, teníamos la fábrica, los pobladores, campamentos, los cesantes. Tuvimos más de 1000 cesantes organizados en Renca, con un presidente milista, y 990 cesantes comunistas. Ahora, ¿eso qué indicaba? Que nosotros no teníamos ese sectarismo primario, ¿cierto? Nos peleamos muchas veces, pero eso nos permitía también discutir con todo el mundo. Y eso nos abrió las puertas de un montón de frentes, a tal punto que rápidamente el MIR de Renca se transforma en G8, donde toman parte Recoleta, Independencia, Conchalí, y luego con el trabajo en Vía Sur, en Deva, La Pincoya y los compañeros que trabajaron tanto ahí en ese sector, rápidamente pasamos a Quinta Normal, a Barranca, en esos tiempos, a Rascán, y simplemente tuvimos que hacer un nuevo GPM, el 9, famoso 9. Ahora, esa explosión tuvo como fruto una cantidad pero enorme de militantes, y todos que venían desde abajo, que tenían una óptica también diferente. Ahora, esa generación de compañeros de esos militantes quizás permitió también de que tuviéramos una visión diferente y que nos sirvió también después en la clandestinidad. Era diferente tener algunos frentes, por muy golpeados por la represión, pero era diferente tener algún frente donde pudiéramos tener infraestructura que no tener ninguna cosa, como sucedió con una gran parte de los compañeros peristas. Y eso seguramente nos permitió trabajar y enfrentar mejor la represión. Eso evidentemente que nos quita de que los golpes que sufrimos, sobre todo en el 74, fueron devastadores. Nuestro sector fue prácticamente destruido en el 74 y a principios del 75. Ahí Jaime, en su libro, relata con mucha crudeza lo que es la etapa 76-78, que es una etapa pero tremendamente fuerte, en el sentido de que prácticamente no quedaba organización. Hasta cuando yo estuve como organizador en el MIR, teníamos a fines del 75, 80 compañeros, no más. Cuando asume Jaime, yo creo que no eran más de 40 los que quedaban funcionando entre el 76 y el 78. Esa parte que yo les aconsejo de leer es terriblemente dura. Y una de las reflexiones que hace Jaime justamente es que había que ser realmente muy porfiado, tener mucha convicción, pero ser muy cabeza dura para seguir adelante. Y ellos lo consiguieron, lo hicieron. Esa fue la parte más dramática de la historia del MIR en esta ciudad. Ahora bien, yo creo que otra reflexión que hace Jaime y que me parece muy importante y que es muy humana, además. Él dice, es un privilegio y un estigma ser sobreviviente.
Y de verdad que ser sobreviviente de algo tan dramático, tan grande como fue toda nuestra historia aquí en Santiago y en todo el país, claro que por un lado un privilegio, pero por el otro lado también es un estigma. La pregunta que se hace Jaime es ¿por qué yo? ¿Por qué la cosa pasó por el lado mío y no me tocó? Pero esa pregunta no va a tener nunca una respuesta. Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Y junto con eso, yo agregaría que ese privilegio va justamente con otra cosa que es muy importante, que es la responsabilidad. Nosotros como sobrevivientes tenemos una responsabilidad. La responsabilidad de dejar con cualquier forma un legado a las nuevas generaciones. Una de esas formas es escribir. Hay otras formas, como guardar la memoria, como lo hace este sitio. Hay muchas formas, el arte, el cine, hay muchas formas de guardar no solamente la memoria, sino que dejar un legado hacia las futuras generaciones. Sobre todo en esta situación donde esta generación requiere de alguna manera tener un contacto, un puente con lo que fue toda nuestra generación, que insisto que fue privilegiada. Ninguna generación, me atrevo a decir, me aventuro a decir, de que ninguna generación en la historia de Chile tuvo el privilegio de pasar de un gobierno demócrata cristiano a un gobierno de alegría y de esperanza, después a una dictadura feroz, después a una pseudo-democracia, después a un estallido social y estar todavía aquí. Me parece que eso es tremendamente importante. Ahora, esta responsabilidad significa de que nosotros debemos trabajar en la memoria. Aquí, de una cierta manera, me alejo completamente del libro, o quizás no, pero quería pasar un avisito en el sentido de que los sobrevivientes del antiguo G8 y algunos de todo el área norponiente de Santiago, hemos creado un colectivo que se llama Colectivo R. Y le pusimos R 4, 8, 16, 9, 18. porque estuvo casi por crearse el 16. O sea, se creó un poco después por el área de Conchalí y Recoleta, pero fue más bien por motivos de seguridad que lo hicimos después del golpe. Pero en fin, así se llama nuestro colectivo y nosotros tenemos un sitio web donde hemos tratado de rescatar la figura desde el punto de vista humano de todos nuestros compañeros. Y cuando digo desde el punto de vista humano, es que una de nuestras convicciones es que nuestros compañeros, la historia de ellos, no basta con colocar en una placa. Tiene que tener un asidero, tiene que tener una raíz de donde él surgió en su territorio, en su población, en su liceo. Y eso tiene que servir para hacer la historia de ese territorio. No solamente para hacer una memoria de una vez al año de un compañero nuestro, sino que tiene que estar incluida en la historia de esa población, de ese territorio. Y de esa manera creemos que es la mejor forma de rendirle un homenaje a todos nuestros compañeros. Yo creo que me pasé los 5 minutos. No, pero está bien. Pero lo último que quiero decir es felicitar a Jaime por este trabajo que hizo, agradecerle a todos ustedes por la paciencia de haberme escuchado y muchas gracias. Claro. No tenía idea que se había hablado de 5 minutos. Realmente.
Nos dijo, compañero, cómo se llamaba su sitio web, porque lo anuncié, yo estaba lista para anotar y no lo dijo. Sí, pero la voy a desviar el agua, así que después lo anoto. Y para que todos Claro. Bueno, está al lado mío quien va a hablar ahora, que espero que sí sean 5 minutos. Eugenio, pero a propósito de... Discriminación. No, yo voy a denunciar públicamente la discriminación que viene luego. A propósito de Oscar que hablaba de la generación y Eugenio que mandó algo y a mí me mandó a buscar al Google para investigar de qué se trataba. Entonces él hablaba de esa generación a la que pertenece, que vivieron todas estas cosas. Eugenio habla, que no es un invento de él por supuesto, de los baby boomers, que son las personas nacidas en esta gran explosión demográfica que se produjo luego del término de la Segunda Guerra Mundial. Las personas nacidas entre 1946 y 1964, es decir, buena parte de todos los que estamos aquí. Entonces, gente que nació mucho y que venía como con las pilas para intervenir, para cambiar. Bueno, Eugenio Bizama Castillo, que está aquí a mi lado, fue detenido y torturado por la Policía de Investigaciones durante su detención en marzo de 1977. Siguiendo la hilaridad de la historia, después de 2 años, cuando se estaba haciendo todo este trabajo de reconstrucción del MIR aquí en Chile. Dice que tempranamente asimiló el accionar de la represión del Estado ante los movimientos populares, al ser testigo de la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Ciudad de México. Se incorporó a la izquierda organizada en 1971, ahí me perdí en esto. Se incorporó, así dice, se incorporó a la izquierda organizada en 1971, donde se mantuvo hasta 1990, con cambio de organización en 1974. En este transitar por la acción revolucionaria estructurada, le tocó caminar de arriba abajo la calle 5 de la penitenciaría. Sale mucho de la calle 5 en el libro, ¿ya? De la calle 5 de la penitenciaría de Santiago, en el mismo periodo que lo hizo Javier, y comparte con él vivencias similares. Tiene el grado de doctor, imparte docencia de Economía y Negocios, que me corrija, en la Universidad de las Américas. Entonces queda Eugenio Bizama con ustedes y sus 5 minutos. Voy a tratar de... Después de la presentación te quedan 3, ¿no? Bueno, con Jaime compartimos el tiempo en que hemos vivido, hemos vivido la mayoría de los que están en esta sala. Haber estado en la cárcel juntos, haber sido torturado y luego haber sido sacado del país y vivir el fin del MIR como en algún momento los conocimos. Más que hablar del libro, yo espero que todos lo compren y ahí se enteren del libro y de su contenido. Hay otras cosas que comparto con Jaime. Percibimos ambos que lo que el libro narra corresponde a una época que ya pasó, a una realidad económica, social y política que ya no existe. La clase obrera, como la planteaba Marx a mediados del siglo XIX, y la clase obrera de Chile a mediados del siglo XX, ya no existe. El campesinado, como lo conocimos entonces y permitió el crecimiento del MCR, ya no existe. Los pobres del campo y la ciudad son en la actualidad principalmente los pobres de la ciudad. Muchos de ellos además provenientes de otros países. La pobreza misma ha cambiado. La explotación ha cambiado.
Si miramos más allá de nuestras fronteras, si miramos el mundo, y no podemos dejar de hacerlo porque el paso por el exilio y la globalización nos marcan. Vemos un norte que vende servicios, tecnología y productos industriales, y un sur que vende cobre, azúcar, madera, pescado. Todo el norte, oriental y occidental, está de acuerdo en que el sur consuma sus productos y venda materias primas. El nororiente, China, India, Rusia y otros, se enfrentan por los mercados más rentables con los noroccidentales, USA, Canadá, Europa. Nosotros desde el sur miramos cómo se pelean y nos preguntamos qué efecto tendrán en nuestros países las bajas en la producción y el alza de precios causados por guerras, pandemias o la simple especulación financiera. La producción perdió importancia. Lo importante hoy son el control de los terrenos urbanos, pues en todo el mundo aumenta la población y la capacidad de usar tecnología. Entonces, la clase obrera, además de ser casi inexistente, ya no es vanguardia en ninguna parte, y la organización que en él implanteó para permitir que aquella vanguardia política triunfara, el Partido del Proletariado, ya no tiene razón de ser. La explotación sigue, pero se manifiesta de otras formas. Las formas de organización y lucha para vencer la actual explotación aún están en desarrollo. Sin embargo, el Estado sigue cumpliendo la función de siempre: proteger a la clase dominante, cualquiera que ésta sea, grandes riquezas nacionales, empresas globales de cualquier origen. Igual que antes, acceder al gobierno o al poder legislativo, integrarse al bloque en el poder, solo nos hace parte de ese Estado que se mantiene incólume y no contribuye a la emancipación de los sectores explotados. 32 años de alternancia de gobiernos de derecha y de la izquierda tienen como resultado una mayor concentración de la riqueza. 50 años de control y represión a los movimientos populares poco predestados también lo demuestran. Los movimientos populares actuales, los jóvenes, considerando el pasado, deben hacer su propio y nuevo camino. Gracias. Y continuamos. Medio funesto el compañero. Bueno, pero habló de la gente más joven y justamente tuve el gusto de conocerla, Eloísa González Domínguez, periodista por la Universidad de Chile, vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Chile, hace el año 2012, 2 años que se había constituido la organización. Conoce de detenciones y atropellos de la autoridad. En noviembre de 2018 fue detenida y golpeada al participar en una manifestación realizada justamente en el frontis de la Dirección General de Carabineros por el asesinato de Camilo Catrillanca. El Instituto de Derechos Humanos presentó un recurso de amparo en su favor. Y hoy le paso el micrófono y le digo gracias por haber venido y atenta a escucharlo. Gracias, compañera. Bueno, primero en mi defensa no me dieron tiempo. Me dijeron que era máximo 5 minutos. Así que traje como 10 páginas. Son 300. Segundo, no hice mi tarea y no mandé el detalle para la presentación que acaba de leer la compañera, pero sí quizás agregarle, bueno, que actualmente ya estoy titulada y todo, y si bien hace mucho tiempo que no soy parte del movimiento estudiantil, obviamente hay una experiencia por la que quizás algunos compañeros recuerdan. Sigo evidentemente organizándome, actualmente soy militante de la Unión Rebelde y bueno, estoy organizándome en algunos sectores del campamento o de la toma de dignidad y en la Florida, en eso estaba en la actualidad.
Bueno, primero partir por agradecer la posibilidad de estar acá, de este encuentro, y especialmente de haber tenido la posibilidad de leer este libro ahora en este contexto en particular. Especialmente porque me permitió hacer un cruce con la historia familiar. De hecho, más adelante voy a contar alguna anécdota al respecto. Bueno, así como las notas y poemas de Jaime, tengo cajones llenos de diarios y testimonios que escribieron, bueno, mi abuela, mis viejos, quienes son de una u otra forma mis primeros compañeros. Por eso quizá la primera gran impresión que tengo de Sin Lugar para el Olvido es ver en la historia escrita al hombre militante, a la mujer militante, a mi padre, a mi madre, a mi abuela, a mis tíos y tías, a la familia. Esa familia que a mí me dio el MIR, una familia que de una otra forma, y citando al Bauchi, pensando en la relación que se constituye ahí, pensando en esa familia que se elige también, son una expresión superior de la relación humana, de una relación que se construye al calor de la construcción de un partido de vanguardia, de una relación, la relación de compañeros, que se construye, que se alimenta, que se fortalece, que se inicia para transformar y no solamente para interpretar el mundo, la lucha de clases, las relaciones sociales, la revolución. Quisiera solamente agregar en torno a esa reflexión que no solo se construye al calor de un partido de vanguardia, sino que sobre todo bajo un proyecto revolucionario común. Yo crecí con esos retazos de ideas sobre el mundo que leía entre los recuerdos recortados de mis viejos, de los que por cierto fui descubriendo más a medida que la experiencia me permitió asimilar. Y eso es básicamente porque, si bien desde chica recuerdo varias anécdotas al respecto, hay cosas que la familia te termina por revelar estando más grande, por un tema como obvio. Eso junto a mis primeros 4 años de vida en la Villa Católica en Macul fueron los primeros relatos sobre mi país, porque bueno, a mí me tocó salir de Chile con mi mamá, que por ahí anda, que como muchas mujeres de su generación asumió mi crianza al mismo tiempo que luchaba por salir adelante tras una derrota, con estudios sin terminar, sobreviviendo económicamente en un contexto donde le cerraron la puerta a todo quien no se sumara a la transición pactada, o para ser más directos, a los nuevos operadores del capital. Y aunque mi generación no haya vivido en este caso el exilio directo, sus consecuencias se extienden a nuestra identidad e incluso a nuestro diario vivir, seamos más o menos conscientes de aquello. En su momento vendimos lo que teníamos y nos fuimos a Montreal, a la misma ciudad donde 5 décadas antes había partido mi vieja junto a mi abuela, María Eugenia Saúl, quien tenía una orden de detención, solo un eufemismo para esconder la orden de ejecución en su contra. Bueno, pido perdón de antemano si es que parece que me alejo como del obvio rol que cumplen los presentadores o presentadoras respecto al libro, pero tenía ganas de hacer ese cruce como con mi historia familiar, principalmente porque creo que este libro invita un poco a eso, incluso a generaciones como la mía, que si bien no vivimos directamente aquello, tenemos también una historia que nos precede, que nos marca y que también nos interpela, a pesar de que quizás no todos se sienten interpelados al respecto. Y creo que otra característica bien importante del libro es que toma eso, la autobiografía, el testimonio, y toma también las reflexiones políticas al respecto. Entonces, en el mismo sentido, con respecto al libro, quisiera también hablar un poco de eso, ¿no? Ese cruce de mi historia familiar también con las reflexiones políticas al respecto y sobre todo sobre el contexto actual que enfrentamos, que no es menor, particularmente hoy, particularmente a raíz de lo que ha estado pasando. Bueno, Jaime escribió sobre su vivencia acompañado de escritos, fotografías y pinturas, e incluso en esos espacios tan íntimos veo reflejada mi propia historia. A mi madre, cuando era adolescente, en el Ejército Popular de Alfabetización de Nicaragua, escribiendo para sus compañeros, también adolescentes que hayan en combate frente a la contra. A mi viejo en La Cana, escribiendo y pintando, analizando a través de la prensa y sus contactos el escenario político, preparándose para seguir luchando. Nuestra historia no nos pertenece exclusivamente, nuestra historia es también la de nuestro pueblo, la de nuestros compañeros y compañeras. En los anexos de archivo, y esa es la anécdota que quería contarles, que tiene Sin Lugar para el Olvido, aparecen 2 fotografías de cuando el autor estaba en la peli. En ambas aparece mi papá, que ha nacido mi viejo desde los 10 años, y que algunos incluso hasta el día de hoy conocen como el Lolo. Con esta apertura inicial a mi presentación, intento plantear... Sí, por ahí dijeron... que la cuestión de fondo es que la memoria de un militante es la memoria de un pueblo también, y que trae consigo todas las conversaciones que aún debemos tener
o que se están teniendo, en especial ahora con un pueblo que ha cambiado en un periodo que es otro, y con militantes que, aunque no cuenten necesariamente con una orgánica, siguen buscando analizar esta realidad para transformarla. Esa búsqueda es la que nos llama permanentemente a estar junto a nuestro pueblo. Cuando el compañero relataba su persistencia por volver a Chile y las diferencias al interior del MIR que tensionan dicho esfuerzo, nos cuenta una parte compleja de la historia mirista que merece debate y reflexión, del que si bien nadie de mi generación vivió sus consecuencias alguna de forma directa, sí trascienden en el contexto actual. Y aquí quiero plantear una reflexión más personal al respecto, que no busca representar o no pretende representar a mi generación ni a mis compañeros, compañeras o compañeros de organización. No fui militante del MIR, no tuve que tomar posición en ese contexto, ni tampoco he vivido la clandestinidad, sufrió la ausencia de amigos y amigas, enfrentado a la tortura en manos de la DINA o CNI. A pesar de esa distancia vivencial, me siento interpelado por una responsabilidad histórica de la que me quiero hacer cargo, por un simple y a la vez complejo motivo. Tenemos siempre primero la necesidad y en consecuencia el deber de construir un proyecto político que tenga la capacidad de articular fuerza social revolucionaria para hacer posible el horizonte comunista, en Chile y en el mundo. Y eso implica preguntarse por las luchas, análisis, discusiones del ayer y mirar en forma crítica el momento histórico que nos toca transformar ahora. A algunos quizás les parezca, o puede que no, digo por la composición del espacio, que me acaba de pasar 3 pueblos, pero me hace mucho sentido plantearlo hoy, y como mencioné al principio de mi presentación, porque es una especie de reafirmación en medio de una coyuntura que escala rápidamente a consecuencias determinantes para el camino que buscamos construir. Y sí, me refiero específicamente a lo que hemos visto probablemente mucho y muchas en la prensa, en tele, en redes sociales, etcétera, lo que está pasando actualmente con la coyuntura represiva, que está lejos de agotarse en el aparentemente único objetivo de fortalecer las fuerzas de orden y seguridad, porque detrás de esa coyuntura hay pugnas, contradicciones, actores que no tienen que ver solamente con una agenda represiva en particular, o pensando cómo dotarse de mayores facultades o cómo asegurar impunidad en el caso de que vuelvan a producirse, no necesariamente estallidos, que son propios de un periodo anterior, sino movilizaciones de toda índole. Pero detrás de eso hay mucho más, y creo que, bueno, el compañero igual hizo un análisis al respecto en términos de la situación económica, global, etcétera, cómo evidentemente tiene una conexión a nivel local, cómo se está comportando la burguesía. No sé si vieron el tuit que sacó Luxic hace como 10 horas atrás, hablando, bueno, básicamente que, dice textual, glorificaron al matapacos y a la primera línea y ayer inventaban excusas para votar contra la imprescindible mayor protección a carabineros. Hablan de gatillos fáciles, que es lo que sufren los policías en la calle. Bueno, una hora después Boric firmó la ley, porque ya se había discutido en el Congreso, está despachada y faltaba la firma del presidente. Ahí está, se firmó. Más allá del marco legal, más allá de las leyes, que es un elemento importante a denunciar, salir a resaltar, plantear el análisis de la cultura de lo que está pasando, creo que evidentemente más allá de la posición de denuncia, que parte de mi generación también adoptó una lógica impugnadora, con la movilización estudiantil en su momento, movilizaciones territoriales, el mismo estallido, el 18 de octubre, etc. Evidentemente no basta solamente con la lógica impugnadora o el salir a denunciar, o incluso, como muchos han hablado, un poco de salir a criticar a un gobierno que en realidad nunca tuvo un proyecto político, de fondo, ¿ya? Sino que me vieron una interpelación hacia nosotros, y en este encuentro intergeneracional que yo rescato mucho, porque me ha ayudado mucho a reflexionar en estos días con esta lectura y con la lectura de prensa y lo que está pasando en la actualidad, nos invita, en el fondo, o nos interpela a retomar la necesidad de construir proyecto político. Proyecto político que primero parte por tener un análisis acabado de cuál es el país que nos toca, cuál es la estratificación de clase que tenemos. El compañero decía, la clase obrera no es la clase obrera del siglo pasado, hay clases, cuáles son las clases, cuáles son las capas en esas clases, cuál es nuestro sujeto, cómo lo articulamos, cómo lo organizamos, las capas trabajadoras empobrecidas de este país, en el caso específico las mujeres y la juventud, como relacionándolo con el movimiento estudiantil, que si bien fue pluriclasista y todo,
hay cabros que asumieron desde su posición de clase también un discurso muy interesante. Esos sujetos ahí han sido re importantes en las movilizaciones territoriales, en los conflictos actuales. Ahí hay algo que analizar. ¿Qué programa levantamos? ¿Qué reivindicaciones? ¿Qué elementos? ¿Cuándo empezamos a hablar también del horizonte comunista? ¿Cuándo empezamos a recuperar términos que no son conceptos vacíos, abstractos, sino que hablan de proyectos? Con un pasado, pero también con una necesidad de futuro. Y sobre todo, quizás como lo hizo el MIR en su momento, que yo creo que es por eso que nos sentimos herederos en muchos aspectos. Insisto, no hablo en representación de toda mi generación, no podría, pero al menos sí yo y varios compañeros nos sentimos herederos porque fue una organización revolucionaria que tuvo proyectos, que levantó proyectos, pero que además lo levantó desde su pueblo, junto a su pueblo, y con un sentido de su momento histórico importantísimo, ¿ya? Yo creo que ese sentido de momento histórico, el que tenemos que encontrar ahora, es parte de los grandes desafíos que le toca a mi generación, pero no solo a la mía. Y ahí hay un cruce que siempre creo que es necesario y que en esta instancia agradezco que se produzca. Porque de ahí saco reflexiones fundamentales y espero que ustedes también saquen reflexiones de mis propias palabras. Eso, muchas gracias. Gracias, Eloísa. Ahora, antes que se comiencen a ir, porque justamente voy a presentar a Javier Olivares, voy a dejar el micrófono, el autor del libro, para que él nos cuente todo lo que quiera contar. 4 minutos. 4. No sé, todos hablan 5 minutos, pero será así. Eloísa. La verdad que yo no venía muy preparado, que digamos. Bueno, en primer lugar, gracias por la presencia, gracias por todos los buenos amigos, compañeros, camaradas que están hoy día presentes aquí con nosotros. Entre todos ustedes hay gente muy especial para mí. Hay personas con las cuales compartí, con las cuales lloré, con las cuales luché. Y eso es muy lindo. Es muy lindo poder tenerles aquí y poder compartir con ustedes este lanzamiento. Muchos de los aquí presentes son sobrevivientes, son familiares de muy queridos compañeros, son compañeros con los cuales estuvimos juntos en la pelea. Hay mucho. No podría nombrar uno por uno porque sería demasiado largo. Sin embargo, agradecido, muy agradecido de que estén aquí conmigo. Para mí es un enorme privilegio estar aquí junto a ustedes y haber tenido la oportunidad de publicar este libro que hoy estamos presentando. La idea original era bastante distinta. La idea era hacer un pequeño recuento de esa parte de mi vida, de esas vivencias que nunca había compartido con nadie. Y en realidad estaba destinado a mi familia, a mis amigos más cercanos, porque un poco para dejar claro en qué había estado metido, digámoslo así, de buenas a primeras. Sin embargo, por el camino fui comprendiendo que no podía quedarme solamente en eso. Llegar a esa conclusión no solo fue cosa mía, evidentemente, fue después de muchas conversaciones con amigos, compañeros y con algunos bastante cercanos que en algún momento supieron que yo estaba garrabateando algunas líneas en un cuaderno y me dijeron, oye, pero cuéntame. No,
léelo mejor. Entonces, cuando lo leyeron me dicen, oye, pero esto hay que publicarlo, esto hay que publicarlo, esto no puede quedarse así como está. Fue después de muchas de estas conversaciones que la idea de escribir un libro fue saliendo poco a poco. O sea, la verdad es que yo siempre me ha gustado escribir, pero no puedo decir que yo haya estudiado alguna cosa relacionada con el idioma o algo así, sino que es algo que sale, soy autodidacta, digamos. De partida, yo me siento un afortunado por ser un sobreviviente. Afortunado por no haber corrido la misma suerte que corrieron muchos de mis más queridos compañeros. Afortunado de no haber corrido, por no haber corrido la suerte de muchos de esos que hoy no están con nosotros. De muchos de ellos que ni siquiera hemos podido recuperar sus cenizas o sus cuerpos o lo que quede de ellos. Es verdad que las horas y los días pasados en manos de los torturadores fueron difíciles. Es verdad que las horas pasadas bajo digamos, las acciones de los asesinos de Pinochet fueron terribles y que han dejado cicatrices tanto en el cuerpo como en el alma. Sin embargo, estoy aquí y estoy vivo, y por eso soy un afortunado. Y aunque casi estamos cumpliendo 50 años del golpe cívico-militar, no podemos quedarnos en silencio. Sobre todo porque todavía, aún hoy, hay gente, hay de esos torturadores que caminan libres por las calles, que todavía andan por ahí y que las víctimas, los familiares, aún no saben nada de lo suyo. No podemos olvidar. Y creo que una cuestión con la que yo me animé a seguir escribiendo era precisamente eso, de no olvidar. Por eso el título dice un poco eso, que no hay lugar para el olvido. No podemos olvidar. Porque por un lado está aquello de que el tiempo ha pasado, de que mucha gente dice que hay que dar vuelta a la página, y que por otro lado la política oficial representada por aquellos que se mueven dentro y profitan de la institucionalidad y el sistema imperante, y que empezara con aquello de hacer justicia en la medida de lo posible, hoy nos siguen llamando a dar vuelta a la página, a hacer borrón y cuenta nueva, a olvidar nuestros muertos, nuestros ejecutados, nuestros desaparecidos y torturados. Pero no podemos aceptarlo. Alguien dijo por allí que un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia, y es verdad. Por eso no podemos callar. Por eso continuamos tratando de rescatar la memoria. Y en esos esfuerzos, la idea de publicar este libro era y es aportar un granito de arena más en esos esfuerzos. Sé muy bien que quizás no son muchos los compañeros que puedo nombrar y recordar, o que he recordado en las páginas de este libro. Sin embargo, en el nombre de los que allí están, he querido recordar a todos aquellos que por A, B o C razones no son nombrados allí. Quiero homenajear a todos aquellos que la historia oficial no quiere recordar. El ser un sobreviviente es un estigma, pero también una responsabilidad. Una responsabilidad que nos obliga a compartir o a hacer pública la información que aún poseemos
sobre todo aquella información que es casi desconocida, esa que muchos ignoran. El compañero Flaco Lucho aquí, Oscar, hacía mención de un capítulo, o de dos capítulos donde yo hablo sobre el tema, pero especialmente hay un periodo que la historia oficial de nuestra organización, o la historia oficial en general, casi nunca ha tocado, y que es el periodo que va de 1975 más o menos hasta 1979. O sea, de repente es como si nuestra organización, la organización en la que nosotros militábamos, el MIR, como que no hubiera existido en ese tiempo. Incluso nuestros ex dirigentes, cuando se les pregunta sobre eso, dicen, no sé. Y lamentablemente es una realidad. Bueno, como digo, no podemos dejar de lado que en la historiografía tradicional, ya sea por desconocimiento, por comodidad o por una autocrítica que quizás quiera obviarse, se tiende a pasar por alto acciones, compañeros e importantes periodos en la lucha contra la dictadura. De repente pareciera ser que el MIR no existió en Chile después de la muerte de Miguel Enríquez y el asilo en 1975, después del desastre de Mayoco, de los dirigentes que le sucedieron. Pareciera ser que en los años posteriores a esos sucesos en el país no hubo presencia ni actividad alguna y que el MIR fue reconstruido solo cuando empezaron a regresar clandestinamente desde el exterior militantes y cuadros dirigentes en 1978. Para entregar un poco de luz al respecto, es que en el libro se incorporan varios capítulos donde hablo precisamente sobre eso. Sobre sucesos, actos y compañeros que conocimos en primera persona, sobre héroes que se levantaron para luchar y ofrendaron sus jóvenes vidas por su pueblo. Combatientes que con sus acciones hicieron posible lo que vino después, las grandes protestas y movilizaciones, que es también el momento cuando los políticos profesionales se subieron al carro para adueñarse del proceso y pactar con el dictador. Todo ello avalado por sectores que incluso se hacían presentes al interior del MIR y que preconizaban políticas de salvación nacional y alianzas con la policía democrática. De eso se habla un poco en la tercera parte del libro, sobre las distintas tendencias y planteamientos políticos que se dieron al interior de nuestro partido. Tendencias y planteamientos legítimos, pero nunca discutidos cabalmente y que derivaron en divisionismo. Pero evidentemente no solo fue eso. Junto a lo anterior, es también necesario recordar las falencias que traíamos del periodo anterior, como el apresuramiento y el cortoplacismo, pequeño burgués y las tendencias a construir organización alejada de las masas. El Flaco Lucho hablaba de que en nuestro sector, felizmente, esa no era una cuestión tan evidente. Sin embargo, en muchos lugares sí, eso así ocurrió, y también durante la lucha de resistencia. También, en muchos casos, se priorizó por lo urgente, por lo necesario, pero nunca buscando que nuestra acción estuviera avalada por nuestro contacto con las masas, con el pueblo. La suma de esta y otras cuestiones son las que finalmente significaron la destrucción definitiva de nuestra organización. Pero por sobre todo, mi intención, más allá de narrar mis vicisitudes, siempre fue entregar un poquito de luz, rememorar a mis compañeros y la lucha que dimos en esos años, rescatar del olvido a esos hombres, a esas mujeres, a esos jóvenes que se levantaron para luchar por el destino propio y el de nuestro pueblo, que ofrendaron sus vidas sin pedir nada a cambio. Espero haber logrado acercarme un poquito a esa meta y acercar sus historias a ustedes y a los futuros lectores. Pero no puedo terminar estas palabras sin nombrar la situación actual. Los jóvenes revolucionarios de hoy
todos quienes luchan por crear una sociedad mejor y más justa tienen por delante una tarea titánica. A diferencia de lo que nosotros teníamos en los años 60 y 70, en el Chile de hoy ya casi no existe clase obrera, como bien decía Eugenio. Y la conciencia de clase es algo que casi ha desaparecido. Y es así que incluso la persona que sobrevive vendiendo sopaipillas en la esquina cree que es un emprendedor y por ende uno más de la clase media. De clase media también se creen muchos otros que, aunque sobreviven comprando el pan y la leche en cuotas, tienen una tarjeta de crédito en la cartera con la que pagan varias veces el valor de las cosas. Y esa es una herencia que nos ha dejado la dictadura, el individualismo, el arribismo, la desaparición de la conciencia del lugar que ocupamos en la sociedad. A diferencia de lo que nosotros teníamos en los años 60 y 70, ya no hay un campo socialista como referente ni partido en los que apoyarse. En el Chile actual, todos los partidos existentes han abrazado la institucionalidad heredada del dictador. Todos. Al igual que en Europa y otras latitudes, todos los partidos, más allá de su nombre política, que dicen representar, han sido cooptados por el sistema neoliberal y profitan de las oportunidades que éste les da. Por eso, cual más o cual menos, todos luchan por mantener el sistema y la economía de mercado. Los revolucionarios de hoy no solo deben formarse a sí mismos, sino que también deben construir piedra a piedra los cimientos de la nueva sociedad con la que sueñan. Ya no es posible levantar las banderas de un socialismo que hoy no existe o que devino en capitalismo o incluso imperialismo de nuevo común. Ya no es posible aplicar los viejos dogmas ni intentar repetir experiencias fallidas. Los revolucionarios de hoy se están formando en los territorios, en las escuelas, en lugares de trabajo y en muchas otras partes. Pasito a pasito. Las luchas de hoy son mucho más parceladas que en el pasado. Pero si somos conscientes de la necesidad de la organización, de la unidad y de nuestro lugar en la pirámide de la dominación, podremos ir avanzando, seguir avanzando. El crisol donde hoy se forman los nuevos revolucionarios lo encontramos en cada acto de organización, en cada acto de organización autónoma, en cada proyecto unitario independiente de la institucionalidad vigente, en cada olla común solidaria, en los huertos comunitarios, en las brigadas de salud independiente, en barrios y territorios, en las organizaciones que recuperan la cultura popular, en los grupos que trabajan por rescatar la memoria, en la lucha por el agua, en la lucha por el medio ambiente, en la lucha antisistema en general. La lucha de los revolucionarios de hoy será muy larga, pero también verdaderamente revolucionaria. No todos los días se levanta un sistema alternativo desde la base misma. No todos los días se construye piedra a piedra una sociedad diferente. Compañeros y amigos, el desafío es enorme, pero no hay que desmayar ni caer en el derrotismo. Nada es imposible. Solo la lucha nos hará libres. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar palabrita. Yo, Jaime, era muy justa con mi hermano, el Moisés, el pelado, el Pérez. Y yo, que no lo veíamos, siempre tuve un sueño de verlo, porque me soñaba contigo. Cuando yo hice mi informe a la comisión, o sea, yo estuve en Borgoño también, lo tuve en él. Estuvo primero, pero después, pero va a ser la misma estructura que él. Yo estuve en Borgoño, en el año 78. Pero siempre yo quedé con la inquietud de ver a Jaime, porque llegaba a mi casa, llegaba con unos amigos de la universidad, mi hermano, porque estudiaba en la Universidad Técnica. Y llegaba allá y mi mamá tenía pancito amasado, era como un hermano.
Incluso aquí tengo una foto de él cuando era jovencito. Y ese reencuentro que tuve yo el otro día, porque yo en un relato que yo tuve que hacer para una demanda que le estoy haciendo al Estado, salió él, pues. Que esa era mi inquietud, que yo no quería verlo, quería abrazarlo. Y tuve la dicha. Yo la tuvo mi hermano. Mi hermano, Jaime, tenía 3 años, Jaime lo vio y lo abrazó. Tiro. Puta, Jaime, te doy la infinita gracia de verte con vida hoy día y después de tantos años. Te quiero harto, weón. Es como ver a Pepe. Sí. Es como ver a Pepe. Así eran de cercano. Gracias. Bueno, compañeros, agradecerles una vez más. Quizás pudiéramos continuar un poquito el diálogo, quizás un poco más, forma más relajada. Hasta que afuera vamos a tener un vinito de honor para compartir un poquito y quizás podamos hablar un poquito más en forma más distendida, si les parece.